Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos entonces a continuar con nuestra catequesis de confirmación. Como ya lo hemos dicho antes, entonces vamos a enviar estos videos cada 8 días para que ustedes puedan detalladamente verlos, analizarlos y en sus cuadernos entonces copiar lo más fundamental como un resumen de esta catequesis entonces que se les va a brindar con mucho cariño y con mucho amor para que cada uno de ustedes entonces vaya a ir haciendo este caminar de discernimiento hacia ese llamado al sacramento que es de la confirmación. Entonces los invito para que iniciemos orándole al Señor para que envíe su Espíritu Santo y nos ilumine en este momento en que vamos a compartir. Y el próximo sábado entonces pues vamos a tener una lluvia de ideas en donde cada uno va a decir qué es lo que más le llama la atención, cuáles son las preguntas que quedan y pues como que es lo más importante, cuál es ese mensaje que el Espíritu Santo le ha dejado en su corazón. Os invito entonces para que nos pongamos en la mano del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos con mucha fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy brevemente los quiero invitar para que recordemos lo que vimos entonces el sábado pasado. Hablábamos entonces pues de que Jesús promete enviar al Espíritu Santo, en donde leíamos más bien pues ese pasaje de Maús, en donde los dos personajes iban hablando por ese camino y de repente entonces se le acerca una persona y les pregunta qué ha pasado o de qué están hablando y entonces pues ellos le preguntan, bueno, ¿es que acaso usted es el único que no sabe qué ha pasado por aquí en estos días? Es algo pues que todo el pueblo se ha dado cuenta. Bueno, entonces ese es el camino de Maús, en donde le llamamos, y también pasábamos entonces a hablar sobre, por el Espíritu Santo, la iglesia continúa la obra de Jesús. Entonces, pues allí recordábamos cuando Jesús le decía en la ascensión, o sea, después de la ascensión a los cielos, que Jesús confía a sus discípulos y a todos los cristianos, o sea, a cada uno de ustedes y a mí, a que sigamos firmes en una sola fe en la misión, en donde nos decía pues que se nos ha dado poder en el cielo y en la tierra, y pues a hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que se nos ha enviado. Y saber que Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Esto no solamente se lo está diciendo los sacerdotes, como lo hablábamos el sábado pasado, sino que también a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de dar buen testimonio en nuestra vida con nuestras palabras, nuestro pensamiento y nuestras acciones. ¿Listo? Entonces, bueno, pasábamos también a la figura de los hechos de los apóstoles, en donde vemos la ascensión, recordemos, pues la subida al cielo. Esta es la ascensión, no lo podemos olvidar, que recuerden pues que lo decíamos, lo compartíamos mucho. De repente entonces, pues cuando estos apóstoles se quedan mirando atónicos al cielo, entonces llegan
dos hombres vestidos de blanco y les preguntan, Galileos, ¿qué hacéis allí plantados mirando al cielo? El mismo que Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Recordemos que esto significa entonces la parusía, que también hablábamos de eso. ¿Qué significa la parusía, jóvenes? Que nosotros como cristianos creyentes creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la parucía, recordémoslo muy bien, y eso lo debe estar muy presente en sus cuadernos y más que en sus cuadernos, pues en la mente de cada uno, porque esos términos que parecen ser como que tan enredados o como tan fuera de lo común de nuestro vocabulario, debe de quedar muy bien aprendidos en nosotros, porque nosotros depende que seamos formados como buenos cristianos, prontos para recibir ese Espíritu Santo por segunda vez en la confirmación. Recordemos que con el bautismo recibimos la gracia del Espíritu Santo, pero con la confirmación, entonces estamos diciendo, confirmo la fe que mis padres y mis padrinos me invitaron, me dieron cuando yo estaba pequeño y yo no tenía conciencia, no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo, pero ahora que estoy grandecito y que puedo decidir qué es lo que quiero creer y qué no, nosotros entonces, ustedes están acá libremente preparándose para recibir esa confirmación, confirmando su fe. Continuamos entonces con la invitación en donde nosotros debemos de ser anunciadores de Jesús, pero no de un Jesús muerto en la cruz, sino de un Jesús vivo, de un Jesús vivo. Eso lo decíamos, entonces también hablábamos nuevamente de la ascensión, cuando entonces subía al cielo. También, por último, de que Jesús nos decía, no los dejaré solos, sino que les enviaré al Paráclito. Recordemos también que hablamos del Paráclito. ¿Quién es el Paráclito, jóvenes? Es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo o hablamos del Paráclito, estamos hablando de la misma persona trinitaria, que como bien lo sabemos desde un principio, se ha venido diciendo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Santa, que es Dios, como lo es el Padre y es el Hijo. Nos decía entonces en aquellas palabras de despedida que nos recuerda el Evangelio de San Juan, que el Señor nos recuerda en la oración que no estamos solos, sino que es el Espíritu Santo que actúa en nuestros corazones. De nosotros depende entonces que ese Espíritu Santo se manifieste en nuestra comunidad, en nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces leíamos el pasaje evangélico en donde escuchábamos, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que os pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Entonces terminamos con una afirmación muy bonita que es el Espíritu Santo, es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como ya lo dijimos hace un momento, que procede del Padre y del Hijo. Él da la vida a la iglesia y la hace santa. Entonces esto es en recorderis del tema pasado de hace 8 días. Entonces, como ya bien lo habíamos dicho, hoy vamos a hablar entonces sobre el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es como entonces lo dijimos hace un momento, es la venida de ese Paráclito, de ese Espíritu Santo. Entonces, decíamos que por medio del Espíritu Santo recibimos la fuerza, o sea, Pedro recibe la fuerza del Espíritu Santo y es allí entonces ellos salen de un lugar en donde estaban encerrados, pues miedo que pronto los matara porque los estaban buscando, pues porque no querían que se predicara el nombre de Jesús. Entonces ellos estaban encerrados y permanecían en la oración.
Vamos ahora a los Hechos de los Apóstoles, en donde en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, entonces Lucas nos dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecían unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Había en Jerusalén unos hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó del estupor, al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos o asustados y admirados decían, ¿es que no son estos Galileos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entonces, bueno, allí vemos entonces un cambio de sentimiento, un cambio en cada uno de los apóstoles. Recordemos entonces que los apóstoles estaban encerrados muertos del miedo porque se estaban escondiendo, pero ahora vemos un cambio radical. Ya no tienen miedo, sino que ellos, ya llenos del Espíritu Santo, salen a predicar en la plaza delante de toda la gente sin ningún miedo, antes con amor, con alegría y con valentía. Entonces vemos pues que ese es el cambio que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, que nos saca de nuestro miedo, que nos saca de nuestro desconocimiento para hacernos hombres y mujeres nuevos. Entonces vemos que cuando Pedro predica en la plaza llenos del Espíritu Santo, donde todos entendían cada uno en su lengua, como lo acabamos de escuchar, gracias a esta predicación se convirtieron y se bautizaron más de 3.000 personas y se incorporaron a la iglesia. Entonces, de allí nos podemos hacer unas preguntas, queridos jóvenes. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser? ¿El miedo, el egoísmo, la tristeza o al contrario, la valentía y las ganas de predicar con nuestro testimonio de vida, con nuestros pensamientos y nuestras palabras, el reino de Dios? También otra pregunta que nos podemos hacer, ¿se ve con los ojos de la carne al Espíritu Santo? Otra pregunta, ¿cómo podemos notar al Espíritu Santo? Otra pregunta que también es muy importante, ¿hacemos caso siempre de lo que el Espíritu Santo nos inspira, o sea, a orar bien, o a veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, nuestras debilidades? Son preguntas entonces que debemos de tener muy presente para respondernos en nuestra vida personal. Vamos recordando algo. Jesús, que había prometido a los apóstoles enviar a ese Paráclito, a ese Espíritu Santo, entonces Él lo cumple, como lo acabamos de escuchar. Entonces, en lenguas de fuego llega y se posa sobre cada uno de los apóstoles. Entonces, allí podemos decir muy firmemente que Jesús cumple su promesa el día de Pentecostés, que es después de 10 días de su ascensión y 50 días después de la resurrección de Cristo, en donde entonces este llega sobre los apóstoles que se encontraban con la Virgen orando. Podemos también decir entonces que recibimos el Espíritu Santo al recibir los sacramentos. Mucho cuidado con esto, hay que tenerlo muy presente, especialmente en la confirmación, en lo que nosotros nos estamos preparando. Una persona que vive en gracia tiene el Espíritu Santo y siempre que recibimos la gracia, recibimos al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es la gracia dada a cada uno de nosotros
por Jesús. O sea, Jesús, que es el que nos promete su Espíritu Santo. Entonces, esa es la gracia en donde cada uno la recibimos por medio de este sacramento de la confirmación. Sin embargo, hay un sacramento especial que es el bautismo. El bautismo que nos santifica, nos perdona el pecado original y los pecados personales si los tenemos en ese momento. O sea, con una persona adulta, no un niño, pues porque un niño no tiene pecados personales, sino el pecado original. Pero entonces, allí con este bautismo, Dios nos hace hijos adoptivos y con la confirmación nos hace fuertes para profesar públicamente nuestra fe y nos hace soldados de Cristo para siempre. Hablamos también de la penitencia, que eso lo habíamos dicho en una catequesis anterior, en donde recuperamos la gracia y nos la aumenta, que es la penitencia, ir donde el sacerdote, confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios por medio del sacerdote. Entonces, vemos entonces que por la comunión que nos une más a Cristo y a los cristianos, recibimos al mismo Cristo, que nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Entonces, hemos hablado en estos momenticos recordando lo del bautismo, que es el perdón del pecado original, es entonces la penitencia. También recordamos en estos momentos en la primera comunión, en donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez y nos unimos a esa comunidad eclesial. Entonces vemos también que el Espíritu Santo nos va acompañando y nos va guiando por este camino, en donde Él mismo nos ilumina para que conozcamos la voluntad de Dios. Nos fortalece con su gracia para cumplir la voluntad de Dios. Cuando alguna cosa sea difícil de cumplir, muchachos, jóvenes, hemos de acudir al Espíritu Santo para que nos fortalezca. Por eso, como lo decíamos ahorita, lo que las palabras que Jesús nos dice, no nos debemos de sentir solos en ningún momento de nuestra vida. Ahora algo muy importante, jóvenes, somos templos del Espíritu Santo. Esto nos lo recuerda el Pentecostés. Cuando un alma está en gracia, es templo del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. La vida de la gracia es lo más importante que tenemos. O sea, ¿qué es estar en gracia? Es tener una conciencia limpia. Si hemos pecado, confesarnos de ese pecado. Si hemos tenido un mal pensamiento, si hemos hecho algo que no es cristiano, o sea, que nos atormenta nuestra conciencia, debemos de tratar de tener nuestra conciencia limpia, de tener una recta intención. Mucho cuidado con estos jóvenes en cada uno de su vida. Cada uno de nosotros es diferente, tiene una familia diferente, va a tener una profesión diferente. Entonces lo importante en la vida, o sea, para estar en gracia de Dios, es tener una recta intención, que lo que yo esté haciendo no vaya en contra mía y mucho menos en contra de los que me rodean. Eso es estar en gracia de Dios, con respeto, con amor. Pues toda persona que está en gracia, como ya lo hemos venido diciendo, es templo del Espíritu Santo. No solamente usted y yo, sino todas las personas que nos rodean. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros vecinos, en fin, todos somos templos del Espíritu Santo. Porque como todos nosotros ya recibimos la primera comunión, entonces mira que al recibir el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo es el templo de Dios, o sea, es ese sagrario caminante. Si nosotros vemos cuando vamos a la parroquia al frente, vemos el sagrario en donde el sacerdote saca el copón con el cuerpo de Cristo y como ustedes lo ven y como ustedes lo han recibido, de ese copón a cada uno se nos da el cuerpo de Cristo. Entonces ya deja de ser ese sagrario que está ya de un metal para
ser nosotros un cuerpo de sangre y de huesos, y para nosotros ser portadores de la presencia de Cristo. Algo muy importante también, ya vamos a ir finalizando, es que todos los días de nuestra vida debemos de pedir al Espíritu Santo, debemos de pedir por nuestro papá, por nuestra mamá, por la iglesia, por el papa, por nuestro párroco, por toda la iglesia, por nuestro bienestar y por el bienestar de los demás. No podemos ser egoístas, nuestra oración no puede ser egoísta, siempre pidiendo por mis necesidades o por mis comodidades, sin importar los demás. Nuestra oración debe ser comunitaria y eso se compone la Eucaristía. La Eucaristía es una oración comunitaria que se eleva a Dios por medio del Espíritu Santo. Ojo con esto, entonces vemos pues una vez más que el Espíritu Santo nos acompaña en todos nuestros días. Como lo decía Jesús cuando nos promete el Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ahora entonces, el Espíritu, podemos decir, el Espíritu Santo dirige y asiste a la Iglesia y a las personas que la gobiernan. Como lo decíamos, pedir por el Papa, por los obispos, por todos los sacerdotes, laicos que somos cada uno de nosotros. Debemos de pedir con frecuencia al Espíritu Santo que nos proteja siempre a nosotros como iglesia. Recordemos que lo decíamos también alguna vez, la iglesia no son las cuatro paredes que vemos, la iglesia es usted y soy yo, o sea, somos todos, todos conformamos la iglesia, no solamente los papas, los obispos y los sacerdotes, sino usted también. Podemos estar hablando entonces de Dalia, de Ana, de Diego, en fin, de todos, de todos. Listo, entonces, para terminar, yo quiero hacer entonces, aparte de las preguntas que hice ahorita voy a dejarles otras preguntas para que las compartamos entonces este sábado que nos vamos a reunir. Recordemos pues que todo lo que yo he dicho ustedes lo están escribiendo en su cuaderno como los temas más importantes, pues como un resumen en su cuaderno, y van a responder estas preguntas que son muy importantes para comprender lo que yo acabo de decir y lo que ustedes acaban de escuchar. La primera pregunta es, ¿qué prometió Jesucristo al subir a los cielos? O sea, antes de la ascensión, ¿qué nos prometió? ¿Qué nos prometió? La segunda pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera pregunta es, ¿cuándo envió Jesucristo al Espíritu Santo? La otra pregunta que continúa es, ¿para qué envió Jesucristo al Espíritu Santo? Todas esas preguntas que les acabo de hacer se responden si han puesto mucha atención a lo que yo les acabo de indicar. Y la última pregunta es, ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? Entonces, dejemos esas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas para comentarlas el próximo sábado, que nos vamos a reunir de 3 a 4 de la tarde, como ya lo habíamos dicho en el sábado pasado. Quedamos entonces con esas 5 preguntas para que cada uno responda una. Y pues bueno, muchachos, espero entonces que esta catequesis haya sido de mucha importancia y de aprendizaje, y quede claro que en nuestra vida sacramental el Pentecostés nos marca nuestra vida, esa presencia del Espíritu Santo que siempre nos acompaña hasta el fin de los tiempos, todos los días de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que estén muy bien, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado. Chao.